Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Súper. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Francisco Molina y estoy acá con tres grandes panelistas que voy a presentarlo en breves minutos. Pero antes me gustaría contextualizar un poco el nombre de esta conversación. La conservación no existe. Cuando hablamos de conservar no hay una sola verdad. Es un verbo que puede conjugarse de maneras muy diversas e ir acompañado de muchos adjetivos que van resignificándola permanentemente. Y en mi opinión, y es parte de lo que vamos a conversar ahora, no hay nada de malo en eso. Los imaginarios que como sociedad tenemos sobre el cuidado de la naturaleza son variados y diversos y están fuertemente involucrados por la historia de quien los impulsa. En esa aparente contradicción hay una fortaleza que yo creo que es muy profunda. En conservación, y siguiendo una lógica que probablemente han escuchado alguna vez, que la habla el filósofo Albert Camus, la duda debiese estar encargada de seguir a la convicción como una sombra. En ese sentido, la conservación debe ser vista como un espacio en transformación, en construcción, y debe tener un carácter adaptativo y elástico. En sencillo, no existe la forma de hacer conservación, es decir, la conservación como algo único no necesariamente existe. El principal enemigo de la reflexión, lo dice Humberto Maturana, no es ni el conflicto ni la confrontación, sino que es la verdad. En esa verdad única, donde la conservación con todos sus colores y matices se difumina hasta desaparecer. Muchas veces se invisibiliza, particularmente en la conservación privada, que esta conservación está compuesta por personas, por familias, por comunidades y por muchas organizaciones que desde su historia vital buscan realizar su aporte con todas las complicaciones y dificultades que muchas veces tienen. En ese sentido se relativiza la forma que ellos tienen de construir esa naturaleza y ese cuidado. De esa manera es común escuchar muchas críticas a la forma de conservar, solo porque se llevan a cabo de maneras diferentes a la que uno estima. Cuando hablamos de cuidado, todos tenemos una posición. El cuidado es algo importante, es una arena en la que nos jugamos muchas veces nuestra identidad como personas, como seres sociales. En ese sentido, un contexto como el de hoy, donde hay una degradación ecológica y donde el antropoceno es un espacio que ya prácticamente nos involucra a todas y a todos en este problema, nos abre una nueva posibilidad, ser también parte a todos y todas de esa solución, pero desde múltiples soluciones posibles. No hay solo una solución posible frente a la degradación ambiental que hoy en día nos afecta, y la conservación desde lo privado también nos entrega luces sobre eso. Es desde ahí donde queremos conversar hoy día, desde ese puñado de soluciones que vienen de todos lados, de todos los bandos, de todos los sectores, de todos los colores, y que apuntan al cuidado de la naturaleza. Lejos de buscar redimir o condenar a aquellos espacios que buscan conservar desde veredas diferentes, la idea es invitarnos a conservar y a vernos como iguales. Más allá de una meta, entender la igualdad como un punto de partida. Perdí esa hoja, no importa. Y en ese sentido, vernos como seres que no necesitamos necesariamente ser iluminados por un maestro o una maestra explicadora que nos transmita cuál es el conocimiento verdadero. No hay nadie con ese conocimiento único, moralmente superior e intelectualmente inalcanzable sobre lo que es la conservación y cómo ésta se debe materializar. Ese conocimiento lo tenemos en el cuerpo, en la memoria corporal que desde niños y niñas conservamos, ya sea por presencia o ausencia y que solo requiere ser evocado. Las múltiples soluciones de conservación surgen hoy como un eco de ese recuerdo y desde ahí deben interpretarse y resignificarse, evitando caer en prejuicios que solo nos alejan de nuestro principal propósito, el cuidado de la naturaleza. Con esto, y para terminar, no estamos hablando de acomodar la conservación y legitimar todas las iniciativas existentes, incluidas aquellas que desde el greenwashing queda de manifiesto o donde la conservación posee un carácter cosmético, utilizado para enmascarar otros fines. No, estamos hablando de reconocer el carácter adaptativo que tienen las múltiples formas de hacer conservación, de reconocer el beneficio de la duda que le subyace y desde ahí fomentar nuevos espacios de colaboración. Hoy, para conversar sobre esto, nos acompañan Victoria Alonso, directora ejecutiva de Tierra Austral, José Pepe Gersle, director ejecutivo de la consultora Fotosíntesis, y Juan Esteban Butazzoni, socio de FC Abogado y cofundador
de Fundación Rompiente. En este contexto abro una primera pregunta. Cuando hablamos de la forma de hacer conservación, hay muchos y muchas que hablan de debiesen existir algunos mínimos que se deben cumplir para hablar con propiedad sobre conservación. ¿Qué opinan ustedes? Victoria. Hola, gracias Pancho. Sí, qué buena pregunta. Estamos aquí en este panel muy contentos de estar aquí. Elegimos este título, a lo mejor controversial, queríamos que vinieran varias personas porque definitivamente existe un mínimo y en nuestra impresión ese mínimo desde el punto de vista de la naturaleza no es complejo, no es que haga falta mucha más investigación ni mucho más conocimiento. El mínimo desde el punto de vista de las aves, de los mamíferos, de la flora, la fauna, es bastante evidente. Quizás donde se complejiza y donde se adapta y donde se rigidiza es cuando ponemos la capa de quiénes somos y qué necesitamos y cuáles son nuestras expectativas. Y queremos, perdón, y queremos invitarlos aquí porque, bueno, aquí estoy mirando en esta audiencia hay gente que hace conservación de maneras tan distintas, tan potentes, donde esa base de lo que se quiere cuidar es clarísimo como el agua. Estamos aquí, bueno, Juan, Pepe, Pancho, trabajamos desde lo legal, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo psicoanalítico. Lo ecológico a veces casi se nos pierde por tratar de juntar las capas de lo que se supone que es un proyecto de conservación bien hecho, bien financiado, frente al que no lo es. Y la instancia esta y la invitación es a conversar a que en ese mínimo que entendemos y conocemos, aceptemos muchas maneras de hacer conservación. ¿O no, Juan? Pucha, yo estaba pensando mientras hablabas tú. Primero que nada, muchas gracias a todos por venir. Yo creo que el título es bien evocador y veo que hay harta gente. Y para uno, siendo abogado, lograr también tener y hablarle a un público como multidiverso de gente es recontra reconfortante terminar haciendo lo que uno siempre imaginó desde cabro chico, como uno iba al agua, a los ríos, y cómo puedo lograr hacer cosas por conservar esto. Pero yo creo que, evocando la pregunta de Pancho, yo creo que sí existen mínimos, como no podemos desatender que cualquier proyecto que uno haga, por mucho que haya ciertos esfuerzos importantes atrás, existen ciertos mínimos que tenemos que reconocer. ¿Y a qué evoco eso? Por ejemplo, cuando hacemos conservación privada, yo creo que es súper importante poner sobre la mesa la perpetuidad. Como que no es basta hacer un proyecto de conservación por 5 años. La conservación evoca y necesita tiempo para evolucionar. De repente uno dice, no, si con 5 años estoy. No, no es suficiente. Ahí parte el trabajo, creo yo. También creo que hay un tema importante que de repente uno se lo olvida, pero que es la gestión, la gobernanza. Uno crea un área y nuevamente ahí parte el trabajo, se tiene que hacer el modelo de financiamiento, el área tiene que sostenerse por sí misma y hay todo un trabajo detrás también asociado al monitoreo. Entonces, creo yo también que no basta simplemente, y creo que caemos todos, no todos, pero muchos, en un error simplemente de hablar de una conservación cuando estoy protegiendo cosas que son importantes, pero son como, de cierta manera, espacios ultra reducidos, pequeños, que adicionan, pero no hay monitoreo, no hay perpetuidad y no apuntan a gestión. Y el último punto, yo creo que es recontra importante cuando uno trabaja en un proyecto de conservación, es que el proyecto madura. Hay que darle tiempo, no es inmediato, no es, ya voy a ir a firmar el contrato, un 2x3. No, ya pues saquemos esta cláusula. No, hay que darle tiempo, hay que conversar con el propietario, hay que darle el tiempo y el proceso, creo, de creación es recontra importante. Entonces yo creo que en definitiva cuando uno habla de mínimos, esos 4 elementos creo que hay que ponerlos sobre la mesa para hablar. O sea, no me gusta una conservación de 10 años, ya no, te saco el decreto, llega un proyecto más grande, saquemos esta cuestión para el lado y hagamos un proyecto inmobiliario. Pucha, me hace un poco ruido. Súper, gracias. Pepe. Gracias, Juan. Bueno, si no han dicho bastante, yo creo que, y por lo que me toca a mí ver un poco, es cuál es el mínimo. A veces va algo súper básico de cómo se hace una empresa, cómo se crea un emprendimiento, pero partir por el ABC, o sea, ¿cuál es la visión de lo que se quiere hacer? ¿Cuál es la visión en común? Tener una visión consensuada de que, oye, en 20 años, 30 años, a perpetuidad, queremos que este lugar logre tal cosa. Segunda pregunta para un proyecto de conservación. ¿Cuál es tu objetivo específico
tu objetivo general y tu objetivo específico. ¿Y qué estás buscando conservar? Tales cosas. Perfecto. ¿Cuáles son las amenazas a eso y cómo la vas a abordar? Y que eso esté entre distintos actores ligados al proyecto, que puede ser algo ultra participativo con la comunidad o puede ser algo muy cerrado. A veces esas comunidades no están y lo único que yo creo uno puede sacar en común de diferentes proyectos de conservación es que cada proyecto es distinto. Entonces, saber que esas cosas más o menos estén claras para abordar los pasos siguientes. Si viene una respuesta media, por así decirlo, higiénica o simple, es algo que muchas veces si nos preguntamos no está muy claro. Y pasa a veces que hay mucha comunicación de cosas, pero si uno hace el doble clic y va al detalle, estas preguntas esenciales no están tan respuestas. Y muchas veces estas preguntas nos van a permitir en el largo plazo poder decir si la población de gaviotines, pudú, árboles o la amenaza subió, se mantuvo o bajó en el tiempo. Porque a lo largo lo que la conservación busca hacer es mantener o mejorar esas condiciones de un ecosistema, especie, tradición cultural o todas en conjunto. Entonces, muchas veces esas respuestas, para mí, desde lo más técnico, son un mínimo que tienen que estar de alguna forma abordadas y consensuadas para en 5, 10 o 15 años decir si lo que planeamos en ese minuto funcionó o no y lo que permite decir si estamos haciendo conservación o no. Súper. Interesante porque hay varias cosas que como que ya se ponen sobre la mesa, la idea del tiempo, la idea de la gobernanza, la idea del plan de manejo efectivo, por decirlo de alguna forma. Muchas veces cuando uno piensa en conservación o en conservación privada, hay también una reflexión o una pregunta un poco más ética sobre esa conservación. Es decir, hay, por ejemplo, en conservación o el fin de conservar un lugar prístino, maravilloso, que tiene una serie de particularidades ecológicas, de alguna manera justifica o permite, o sea, cualquier medio a través del cual se consiga financiamiento, por ejemplo, es legítimo para conservar, o hay el fin justifica los medios de alguna manera. Cuando hay empresas, por ejemplo, que tienen pasivos ambientales y que muchas veces están detrás de grandes proyectos de conservación, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se conjuga esa ética en la conservación que estamos llevando a cabo, entendiéndola bajo estos mínimos que mencionábamos? Ahí abro la palabra, no sé quién quiere lanzarse primero. Me lanzo yo, no está fácil. Quizás a lo mejor detenerme un segundo a cómo entendemos nosotros conservación privada, porque a lo mejor ahí ya aparece una sospecha. Conservación privada puede ser que mucha gente piense que se trata de conservación que hace gente con mucha plata, en lugares muy grandes, en lugares únicos, pero para nosotros privado es solo lo que no es el Estado de Chile. Por lo tanto, ahí cabe mucho, obviamente también la gente con mucha plata en lugares enormes, muy bellos y que obviamente es muy importante lo que hacen, pero también caben iniciativas más pequeñas, familias, personas naturales, organizaciones sociales. Entonces, conservación privada es un abanico muy amplio. Y a la pregunta de si todo vale, sí, no, sí, no, sí, porque de alguna manera hay proyectos que de otra manera no resultan. Y yo creo que a lo mejor si se conecta con la primera pregunta, que es que si hay un mínimo y entendemos ese mínimo, yo creo que hay que apretar la guata y echarle para adelante, porque, no sé, en un tiempo más nos podremos dar el lujo de decir eso sí y eso no, pero al menos para nosotros que trabajamos en la zona central y en el norte de Chile, si nos pusiéramos, no sé, regalones con qué sí y qué no, siempre sí, jamás sacrificando el proyecto, pero qué platas sí, qué platas no. Como dice Manolito de Mafalda, toda fortuna viene de harina de algo, y generalmente esa harina es la naturaleza. Y yo creo que si son fondos bien manejados, transparentemente llevados para un proyecto con indicadores claros y una meta clara, yo creo que sí. ¿Qué opina Juan? El abogado. A ver, yo quiero dar un ejemplo más que un caso. A mí me pasó una vez haciendo un área protegida en la costa O'Higgins, Santuario Piedra del Viento Topucalma, con mis compañeros de Rompiente. Hicimos un área, son 3.000 hectáreas, borde costero, harto objeto de conservación bien importante, y dentro de la dinámica solamente protegemos el bien nacional de uso público, no podemos proteger área privada porque el propietario no quiso.
Lo tratamos de convencer, pero no quiso, no importa. Ojalá no esté, buena onda, pero no quiso. Y cuando tratamos de poner carteles en las servidumbres de acceso, para decir, amarra tu perro, guía tu basura, recibimos un llamado que era, saca los carteles. Chuta, pero ¿cómo voy a sacar los carteles si los carteles son súper importantes, están haciendo como un bien en el lugar? No, saca los carteles. Y no los quisimos sacar, no los quisimos cazar. Y como no los quisimos sacar, nos llamaron, nos dijeron, ya, pues entonces ponnos agradecimiento abajo. Oye, ya, pero agradecenos entonces que te dejamos poner los carteles. Y yo dije, sinceramente no te voy a agradecer porque me estáis dejando poner un cartel. Entonces yo creo que igual hay un punto en el cual uno tiene que de cierta manera lograr en base a distintos instrumentos legales, jurídicos, presión, da lo mismo, lograr convencerlos hasta cierto punto. Entonces al final no le pusimos agradecimiento y estamos tratando de convencerlo y de sumarse a la conservación. Y últimamente hemos visto cierto avance efectivo. Entonces yo creo que también hay un punto en qué minuto yo acepto ciertas cosas y en qué minuto también rechazo ciertas cosas. Entonces, obviamente, si soy una organización chica que estoy partiendo, es muy fácil tal vez decir, recibo esto porque estoy partiendo, y no lo juzgo. Pero también creo que es súper importante transparentar de dónde y para qué. Porque si de eso a mí me hacen el día de mañana un famoso greenwashing, no sé, y llena la boca haciendo conservación, pucha, yo voy a parar el dedo y creo que para eso sirven mucho los instrumentos jurídicos, los instrumentos legales, los contratos, las reglas claras, sirven. Entonces yo creo que hay un punto que hay que conversar. Tenéis que darte esa conversación. ¿Qué vas a hacer con la información? ¿Cómo la vas a utilizar? ¿Cómo la vas a propagandar? ¿Qué tantas redes sociales vas a hacer respecto de que me dejaste poner un cartel y un gracias? Entonces yo creo que ahí hay un punto que por lo menos se tiene que dar francamente y sobre una mesa, y creo que para eso sirven mucho los instrumentos de conservación, los santuarios de manejo, los planes de manejo, o sea, los santuarios de naturaleza, los planes de manejo, nos obligan a esto, a sentarnos, a conversar, y eso yo creo que es muy sano en cierta etapa. Pero ahí, ya antes de darle la palabra a Pepe, cuando ahí mencionáis como cosas, no sé, lograr un acuerdo, establecer cuántas, por ejemplo, no sé, cuánto vas a publicitar ciertas cosas o cuánto rédito de alguna manera comunicacional va a obtener de ese acuerdo, comillas, es una cosa más procedimental. Un poco la pregunta también iba a no solo cosas de forma, sino de fondo. Decir, oye, mira, hay con ciertos actores o ciertos grupos con los cuales se te aprieta un poco más la guata o prefieres mantener distancia o prefieres tocar otras puertas antes, o estamos en un momento de decir, oye, mira, de a donde venga, siempre y cuando se cumplan ciertos mínimos, vamos para adelante y después vamos arreglando ahí la carga. O sea, es una opinión bien personal. Yo creo que el procedimiento y las reglas claras son la base de la esencial. O sea, la transparencia, la regla clara de un inicio, cómo vamos a resolver los conflictos. Eso a nosotros nos ha tocado haciendo áreas privadas de conservación, que hay conflictos, y tú te sientas en la mesa a resolver de forma franca y transparente ese conflicto. Yo creo que procedimentalmente, si tú estableciste reglas claras y espacios de conversación clara, con objetivos claros, yo creo que se hace espacio para decir, esto que lo acordamos el día 1 no te lo puedo aceptar, ¿cachai? O sea, yo creo que, sinceramente, el procedimiento es muy importante, el procedimiento. Por eso no lo juzgaría de entrada. No diría, no, si tú estás dispuesto a establecer un procedimiento claro, bienvenido a sentarnos a la mesa, ¿cachai? Perfecto. Pepe. Buenísimo. Me toca de nuevo tratar de sumar algo que se ha hecho bastante, así que... La próxima partimos contigo, te lo Claro, y prometo. yo pensaba, ¿para qué meterse en un conversatorio en donde te apretáis te la hacéis más difícil nomás? Pero yo creo que sí, si hay tres ideas generales que podemos rescatar acá. Uno, un poco lo que decía Juan. Uno se sorprendería de todas las cosas que ocurren cuando ocurre una, por así decirlo, conversación regulada. Bajo de un proceso que vamos a planificar. Oye, estamos más o menos de acuerdo que este valle, este lugar, esta especie, esta tradición cultural la queremos proteger en el tiempo y la tenemos que planificar. Perfecto. Ya, conversemos. Eso es algo que parece muy trivial, pero uno realmente se sorprende de todas las cosas que vienen de eso. Dos posiciones que pensaban que políticamente el otro era totalmente distinto, quería cortar este lugar o quería pasar la planadora, y al final en esa conversación que muchas veces nos dan, yo pensé que él quería y todo, eso es algo, no sé si decir mágico, pero que ocurre en esto, a veces no y se todo por la borda, pero muchas veces pasa que funciona, y eso es algo que me gustaría destacar.
Otro punto importante un poco en lo que se decía antes, en la legitimidad, está un poco por así decirlo, el mérito y el costo de oportunidad. Si bien un proyecto de conservación que tenga muchos recursos, probablemente va a ser algo que es un aporte inconmensurable para un país, para una región, para una especie, y muchas veces con el Estado, en conjunto del Estado, o a veces hasta sin el Estado, son capaces de proteger una especie muy endémica, un ecosistema, y no había otro privado, otro conjunto de privados que ese, y eso es algo muy loable. Pero a la vez está el mérito, y que un poco va asociado al costo-oportunidad. Y cuando a veces hay un proyecto de conservación chiquitito y no va a construir cabañas o dejarle eso a su hijo y que podría ser un activo para 2, 3 generaciones más abajo y decide protegerlo, obviamente buscar una forma en que haya un beneficio económico de protegerlo, yo creo que ahí es donde aparecen esas estrellitas de casos de mérito, donde se dan muchas cosas, se pueden planificar bien, es un valor gigante de conservación, se va a poder vivir de ello, pero el costo de oportunidad es súper alto. Se podría haber hecho un proyecto inmobiliario pequeño y era recursos para esa familia por poco tiempo y deciden dejarlo. Y hay algo que, si bien no pueden lograr algo que se puede lograr con muchos recursos, hay algo especial que es como una licencia social o un mérito que viene asociado a esos proyectos. Y lo otro que ya es transversal a todo tipo de proyectos es la unicidad. A veces el ecosistema, la especie, lo que está pasando es solo de ahí y va un poco a lo que decíamos al principio, todo vale, porque si no es la extinción y no hay muchas formas de verlo y es polémico, pero una respuesta. ¿Quería agregar algo? Pues quería, sí, Dale. agarrarme ahí de lo que dice Pepe y bueno, y lo que mencionaba Juan también, porque a lo mejor lo mío de todo vale quedó un poco, obviamente ni narcotráfico, nada, quería aclarar eso. Pero es bonito porque en ese espacio de conversación, en momentos donde todo está tan extremado, donde parece que no nos ponemos de acuerdo en nada, efectivamente la experiencia que hemos tenido, incluso en lugares muy amenazados, conversando con aquellos que son fuentes de la amenaza, muchas veces el bien final se comparte, es el camino el que es distinto y es interesante que en proyectos de conservación privada que se dan en geografías bien particulares, con límites muy claros, donde hay una persona conocida en la comunidad, muchas veces esa conversación se da muy transparentemente con elementos técnicos, elementos de una planificación que puede sonar aburrido, pero en la práctica no tiene nada de aburrido, es muy entretenido y es es como que en realidad sentarse a la mesa con un puzzle que uno propone ahí y que vamos armando juntos. Y ahí donde el todo vale a lo mejor se diluye un poco y termina siendo en esto juntos. Eso ha sido un poco la experiencia que hemos tenido en Tierra Austral y la que queremos compartir porque creemos en eso de verdad. Súper. Hay una cosa que mencionaba Pepe que yo creo que es interesante para efectos de la conversación que estamos teniendo, que tiene que ver con la idea del mérito. Porque efectivamente uno ve iniciativas de conservación y claro, intuitivamente hay ciertas iniciativas que tú ves que tienen un carácter más local, que tienen como que hay un esfuerzo detrás que es mucho más visible y real probablemente, que otras iniciativas de conservación que finalmente, no sé, pues vienen de un origen donde son más acaudalados, podríamos decir, quienes están detrás de esa iniciativa, pueden hacer más cosas, pueden pagar por planes de manejo, pueden hacer una serie tener una serie de condimentos para el ejercicio de la conservación, que claro, que una iniciativa más pequeña, quizás más acotada, pero con mucho más esfuerzo detrás, tiene. Entonces, en ese sentido, cuando tú hablas del mérito, Pepe, ¿tú sientes que hay iniciativas de conservación que tienen más mérito que otras? Es decir, cuando de repente tú ves el universo de iniciativas de conservación, uno podría decir, oye, esta es más meritoria que esta otra. Y si es así, ¿cómo lo harías? ¿O qué criterio usarías? Y sea así, da ejemplo y nombres. Si es así, ejemplo, exacto. No, pero grandes titulares, claro, Sí. como cosas generales. Yo voy a ser un poco amarillo en esta respuesta. Yo creo que 100% es así, pero es difícil identificarlo, porque hay otras cosas también que subyacen esa definición y no se está compitiendo por el mérito. Pero hay algo que uno cuando va a la Concha de la Loma y ve un lugar donde la familia está protegiendo por algo que creen hace mucho tiempo, y una tradición familiar,
y no han loteado, vendido, han resistido todas las ofertas para mantener un pedazo de bosque, uno como que a veces se pone en ese lugar y dice, "Chucha, esto sí que es difícil. No quiero juzgar, decir más o menos. Y en otro extremo, un proyecto del Estado, con recursos del Estado para conservar un área gigante, o de un privado que tiene muchos recursos y hace algo que es único, que de otra forma no se va a poder hacer. Que requiere mucho tiempo, recursos, y ocurre y especies de forma muy profesional se estudian y se conservan, también es único. Ahora está en la sensación de cada uno decir cómo pongo en la balanza cada cosa. No obstante, y parece algo amarillo decir, bueno, acá es la mezcla en lo que funciona, la colaboración, cosas que parecen tan trilladas. Pero dándole una vuelta es difícil pensar dónde están esos límites y todos tienen su valor. Pero hay algo del mérito que es difícil de ver en este mundo que todo lo queremos rankear y saber, pero hay algo en eso, un poco cuando, no sé, pues, se te llena el corazón, como dicen, cuando uno ve ese tipo de iniciativas también. Mira, acá, Victoria, te quiero hacer esta pregunta directamente a ti y va en la línea de lo que dice Pepe. Porque claro, es difícil establecer, porque claro, qué cosas le llaman más la atención a uno o qué de alguna manera te seduce más. Pero ¿cuánto mérito se esconde en lo privado? Y de alguna manera por decirlo en términos coloquiales, se ningunea un mérito por el solo hecho de formar parte de un gran conglomerado que es lo privado. Quizá, si me puedes contar un poco qué sensaciones, qué experiencias has tenido donde el mérito aflora y a ti de alguna manera se te aprieta la guata de ser incapaz de poder decirle a los demás, oye, acá hay N mérito, aun cuando sea conservación privada. No sé. Bueno, qué increíble que en realidad la palabra privada significa tantas cosas, porque privado es como íntimo, privado también es que no tiene, privado también hemos definido que es un sector de la sociedad, y en tu pregunta, como esas distintas escalas, hay cosas que son muy secretas en ese sentido y no tienen por qué saberse y eso no les quita mérito, pero creo que ahí es donde volvemos, a lo mejor cierra con lo que conversábamos a un principio, que es que si existe este mínimo de qué es un buen proyecto de conservación. Efectivamente, nosotros hemos trabajado con conglomerados que tienen impactos ambientales, algunos de ellos espantosos y no resueltos. Y cuando se han acercado a nosotros y trabajamos con Juan y Pepe, bueno, tú, Pancho, y vamos, yo digo siempre que vamos como pelando la cebolla, diciendo ya, usted quiere hacer esto por esta razón. Problema suyo, a nosotros eso no nos interesa. A nosotros nos interesa que este bosque que está aquí se preserve para siempre. Y ahí terminamos hablando de para siempre es mucho. Y la pregunta se devuelve, ¿pero por qué es mucho? Y Juan ahí dice, es que mi cliente por menos de 800 años no lo va a hacer. ¿Cuánto le parece bien 800 años? Y ahí generalmente los abogados quedan como, no, eso claro, entre 800 y para siempre, hagamos para siempre. Y ahí es donde se mide el mérito. O sea, si ese privado, sea quien sea, ese conglomerado, esa empresa, dice sí, para siempre, ahí yo creo que hay un... Es tan fácil de medir ese momento en que yo no lo quiero hacer mientras lo necesite, no lo quiero hacer mientras tenga plata, no lo quiero hacer mientras pueda hacer una campaña de marketing, sino que lo voy a hacer incluso más allá de cuando yo esté aquí. Ahí hay un mérito. Yo creo que eso vale la pena. Un elemento distintivo, Sí, tú. Ahí está. sí, sí. ¿Y tú, Juan? Falta la cervecita. No, yo creo que de frentón hay muchas cosas que tienen gran mérito en una institucionalidad cuyos incentivos para hacer protección son escasos. O sea, tenemos incluso desde las áreas protegidas públicas, los incentivos para hacer gestión efectiva de áreas protegidas son escasos. Yo no he revisado la ley de presupuesto, no voy a hacer ahora revisarla, pero desconozco cuál es el presupuesto que le asignaron al SBAP para implementar todo lo que se nos viene. Entiendo que es menor a lo que tenían proyectado. Entonces, en aquellos que efectivamente aún le siguen poniendo el ñeque a crear áreas protegidas, públicas o privadas, y hacer gestión, de frentón hay un mérito en una institucionalidad cuyos incentivos creo que son insuficientes. Pero también hay un punto, que lo conversábamos el otro día cuando preparábamos un poco esta conversa, que también hay un punto en el cual cuando uno entra a la conversación con el privado, uno se da cuenta de inmediato si quiere o no conservar. Y hay un punto en el cual uno tiene que decir eject.
¿sabéis qué? Yo no voy a seguir ablandando ciertas cosas, yo no voy a seguir recortando el polígono, yo no voy a sacar esto aquí. No, hay un punto en el cual uno tiene que decir no, yo creo. Entonces, también un poco la pregunta inicial, como qué cosas son mínimas, yo creo que es súper bueno, como los estándares, ciertas cosas que son mínimas que uno tiene que poner para que efectivamente, yo siempre digo que la conservación parte cuando uno crea el área, es conservación, a mí me gusta decirle así ese término, pero es verdad, uno crea el área y ahí parte la pega, uno cree que no, ya creé el área hasta el polígono, pero ¿cuántos parques de papel vemos? ¿Cuántas amenazas existen en áreas que uno están protegidas efectivamente y hay mayor amenaza sobre el sector y aún hay una comunidad que está atrás protegiéndola, etcétera? Entonces yo creo que de frentón hay áreas, hay comunidades, hay organizaciones, incluso hay empresas que sí hay un mérito atrás y hay un esfuerzo atrás y yo creo que de una u otra manera tiene que reconocérsele, ya sea vía incentivo, pero también aquellos que no tienen mérito, que están apuntando, no castigárseles, ¿cachai? No apuntarlos con el dedo y decir, ay, no, este puede hacer mucho más. Conoce su realidad, ve lo que están haciendo, ven efectivamente todo el ñeque que le han puesto, un poco lo que decía el Pepe, que una comunidad o un grupo que tiene 2, 3 hectáreas, que es el activo que tienen para dejarle a la familia, y yo pongo una conservación estricta, absoluta, y no les permito extraer leña o ciertas actividades. Yo por eso creo que el título de la canción es bueno, la conservación no existe, porque hay tantas formas y uno tiene que entender mucho y atender mucho el proceso para empezar a conversar. Entonces, pero de que hay mérito en algunas y en otras no, y ojalá lo tengan, y ojalá ayudarlos para que lo tengan, feliz. Súper. Hay dos cosas que de alguna manera surgen de la conversación y que permiten articular una última pregunta, porque ya vamos cerrando, que tiene que ver con, claro, con todas las nomenclaturas asociadas a lo privado o todo lo que implica lo privado en un país donde la propiedad privada tiene un peso y un carácter muy importante. La privatización fue algo muy marcador en la historia política reciente, diría, del país. Y también el rol del Estado, un Estado que tiene un carácter subsidiario, que tiene un carácter, podríamos decir que está al alero de muchas cosas, está como en la banca frente a ciertos elementos, o sea, cuando empiezan a fallar las cosas, como que se pide un cambio medio de último minuto, con poca preparación física muchas veces, emocional quizás también. Entonces, en ese sentido, y en un contexto como este, ¿cuál es el rol que también debiese jugar el Estado en la conservación y también en su relación con lo privado? ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto de eso? Eh, es también un poco polémica también, porque se junta con la coyuntura actual. A modo general, yo creo que el rol tiene el Estado, el rol que tiene que jugar el Estado es bien de eh, apoyar y tratar de estar un poquito en ayudando a implementar lo que se viene y no ser, como muchas veces nos pasa en un Estado más subsidiario, respondiendo al problema. Es una crítica constructiva, no ha tocado conversarlo harto con el Ministerio y con el SBAP, un poco uno la falencia en términos de comunicación de lo que hay y cómo se viene. Y esta velocidad de implementación del SBAP ha sido, no quiero poner palabras pesadas, pero un poco se ha dejado estar con comunicar, tener reglas claras. Cuando un privado quiere conservar, todavía no sabe cuáles van a ser sus reales beneficios y su incentivo a conservar. Si es que van a haber algún tipo de normas para, qué sé yo, una exención de impuesto a la herencia o alguna exención tributaria porque estoy protegiendo, tengo un costo de oportunidad, estoy protegiendo tierra. Y no está claro también cuáles son las oportunidades. Y eso es una construcción, conversación respetuosa muchas veces con gente del ministerio, es una mayor diligencia para comunicar eso, para tratar de tener esa regla. Y yo creo que eso, de opinión muy personal, nos va a traer, si bien estamos celebrando la implementación del SBAP, que es algo muy necesario, nos va a traer un retraso de 3, 4 años hasta que se asiente el polvo con las reglas nuevas de la creación de áreas protegidas privadas, de conservación voluntaria en conjunto al Estado en el futuro. Yo creo que, y eso me hago responsable por esas palabras, yo creo que ahí hay algo que el Estado ha fallado. Y lo otro es esa falta de estructura sólida para saber que estoy seguro conservando algo que nos sirva a todos y no va a depender de las opiniones o del... Casi que quería tirar una talla, pero me voy a permitir
decirla, del sentipensar del gobierno de turno, perdón, un poco de la coyuntura política, sino que conservarse algo que esté metido en el ADN de cómo nos proyectamos como país, que se vea el valor, que los servicios ecosistémicos, los pagos por servicios ambientales, los servicios, esto como que nos quitemos el tapujo y decir, hay que pagarle al que mantiene el agua en la cabecera de la cuenca, hay que avanzar rápido en eso y lograr esos beneficios rápidos para que podamos hacerlo, porque cuando no siga saliendo agua en la parte baja de la cuenca, va a ser muy tarde para arreglar todo lo que hay que arreglar para arriba para que ese ecosistema un poco esté más restaurado y funcione. Y eso es una discusión que debería ser un poquito más frontal, menos políticamente correcta y que las partes un poco pudieran tener ese roce sincero. Gracias, Pepe. Aquí yo creo que el rol del Estado, o sea, es esencial en el aspecto fiscalizador y yo creo que no tenemos que perderlo de vista el elemento fiscalizador. O sea, nosotros estamos en un caso bien entretenido, un caso Puertecillo, que partimos hace 12 años. Y yo me acuerdo, da lo mismo, pero teniendo reuniones abiertas y diciendo, oye, mira, acá sabéis que este caso efectivamente tiene que ingresar a evaluación de impacto ambiental. O sea, esto no podemos tener un proyecto de 197 sitios diciendo parcelación rural y no evaluándose ambientalmente. Esto tiene que entrar a evaluación ambiental. Y perdimos 12 años en esa discusión para llegar a la Corte Suprema, que los honorables son honorables, los respeto muchísimo, pero nunca han ido a terreno. Nunca fueron. Entonces no entienden el impacto de una decisión en esto. Entonces yo creo que efectivamente el rol del Estado, el fortalecimiento de la capacidad estatal, las herramientas que tiene el Estado a fiscalizar, y hacen un trabajo enorme. A mí me molesta un poco cuando hablamos esto de la permisología y que hay proyectos que efectivamente, yo digo, hay proyectos que son malos, de frentón son malos, y la permisología no aguanta todo. Hay proyectos que efectivamente, next, fuera, y es la realidad. Pero hay otros casos en los cuales nosotros como privados tenemos que apoyar al Estado en su rol fiscalizador, tenemos que facilitarle la información, del levantamiento de la información. Los privados manejamos mucha información que tiene que tener el Estado también algunas veces para jugar su rol fiscalizador, su rol evaluador, su rol de línea base. Cuando uno hace un proyecto hay mucha línea base y levantamiento de información que el Estado muchas veces no lo tiene. Y el Estado, tú puedes poner esa información a la disposición para que el Estado tome buenas decisiones. Yo creo que ahí también nosotros como privados tenemos un rol de poder, no lo veo tan antagónico, nunca lo veo antagónico, lo veo como un rol facilitador. A mí, en lo particular, me gusta mucho más llegar a consensos, acuerdos, antes de irnos a la pata de los combos. Hay veces que tenéis que ir a la pata de los combos y hay que ir a la pelea nomás. Pero siento que nosotros tenemos que también apoyar al Estado en esa entrega de información que muchas veces se tiene y ampliamente. Yo creo que en ese sentido el rol del Estado es hacer cumplir las normas fuerte y claro cuando hay un incumplimiento grave, ¿ya? Y no esperar al último, a la decisión de la Suprema, por ejemplo, para darnos cuenta de cosas que son del todo obvias. O sea, hay un desarrollador que literalmente ejecuta un proyecto por sobre toda la primera línea de la playa, que me deja elimina toda la primera línea, eso era de todo sentido. Tengo que esperar 12 años, 14 años que el proyecto esté construido. O sea, imagínate la incerteza para el privado que justa y legítimamente invirtió. O sea, yo creo que el rol de la información, acceder de forma clara, transparente y de forma democrática a la información para tomar buenas decisiones, también es un rol esencial del Estado. El Estado tenemos que acceder más fácil a la información. Si una comunidad indígena o una comunidad cualquiera quiere acceder a si efectivamente existen concesiones mineras en su proyecto, tiene que acceder más fácil y no tan complicado, la cantidad de capas que existen, no, tiene que ser más fácil. Yo creo que de ahí también el rol cumple el Estado un rol súper importante. Perfecto, gracias Juan. Victoria. A lo mejor además de eso, ustedes han estado mirando aquí atrás, están los 15 derechos reales de conservación que se han constituido con Fundación Tierra Austral. Han visto pasar los propietarios, desde el viernes pasado son 16.
Cada uno hace una tarea bien titánica, estamos súper contentos, súper orgullosos y nos juntamos hace poco y les preguntamos esto mismo. Ustedes, esto que lo hicimos una fundación, una organización sin fines de lucro, pequeña, en Chile, con propietarios privados a lo largo de todo Chile, desde 2 hectáreas hasta una grande de 12.000. Les preguntamos, ¿y a ustedes les gustaría ser reconocidos por el Estado? Y se quedaron mirando, ¿para qué? Y es una buena respuesta, ¿para qué quiero ser reconocido por el Estado? Pero después, un poco impulsado por una conversación entre ellos mismos, decían, bueno, porque lo que estamos haciendo, tenemos conciencia que lo estamos haciendo no solo para nosotros, nuestra familia, o las personas que están viendo ahí, sino que para todos los chilenos, mal que mal. Aquí hay protección de agua, hay protección de polinizadores, y que el Estado reconozca tiene que ver con que sumemos a esta meta común de ir logrando más conservación, hay un beneficio para todos, que ese bien común y ese aporte al bien común sea reconocido, es legítimo. Yo quiero algo a cambio, quiero que no un premio, no un algo, pero que me digan gracias, es bien como de lo básico del ser humano. Y ellos veían que en eso había un algo. Ellos decían, a mí me gustaría que me dijeran gracias, ojalá traducido en al menos la exención de las contribuciones, al menos hay un montón de cosas que sabemos súper bien que el Estado con que haga clic, no necesitamos ni leyes nuevas, ni reglamentos nuevos, un nuevo servicio, bienvenido, ojalá que funcione pronto. Se sabe que se necesita y que el Estado lo otorgue, sí. Queremos que el Estado reconozca eso, que diga gracias, porque nos interpreta a todos los chilenos en decir gracias a cada uno de los que están aquí, ustedes mirando atrás, porque es un tremendo, es un heroico sacrificio el que se hace. Así que sí, al menos que eso exista, que se traduzca en algo concreto, y porque además, la verdad, la tarea es tan titánica que si no lo hacemos en conjunto, no lo vamos a lograr. Los privados por sí mismos no lo van a lograr, el Estado por sí mismo no lo va a lograr. Tenemos que hacerlo en conjunto y sumar todo lo que se necesite para que eso funcione. De nuevo, no es ciencia abstracta ni inentendible, es bien práctico, no cuesta nada, con un poquito de esfuerzo, de voluntad. A los candidatos a la presidencia, por favor, qué difícil, pero que se abran para que todos trabajemos en esto que tenemos que hacer. Gracias, Victoria. Acá tenemos un cronómetro que nos ayuda mucho, nos quedan un poquito más de 2 minutos y me parece súper interesante, bueno, espero a ustedes también, la conversación, los temas que acá surgieron, quizá interesante retratar esta idea de que la conservación no existe, en el sentido de que hay múltiples formas de abordarla, múltiples formas de trabajarla colaborativamente, y relevar algunas cosas, como un poco lo que mencionaban de los mínimos, muchos de ellos están anclados con lo perpetuo, con algo que es para siempre. Siempre está esa frase del para siempre en mucho tiempo, pero es muy bonito cuando alguien está realmente decidido a conservar algo que vaya más allá de su propia energía vital, podríamos decir. Y en ese sentido, cuando uno ve, más allá de que sea una persona muy pudiente o alguien quizás con un carácter más humilde, el mérito del querer cuidar algo con todas sus fuerzas y más allá de la trayectoria de su vida, me parece también que vale la pena relevarlo. Y por último, también como relevar la importancia que tiene también la conservación privada, por ejemplo, toda la multiplicidad de actores que hay dentro, y que uno suele, y lo digo también como en primera persona, porque a mí también muchas veces me pasa, y también me pasó, en que uno tiende a tener una serie de estereotipos respecto del otro, la otra persona que está haciendo desde el mundo de lo privado como concepto, genera un poco como de escalofríos quizás, pero hay tanto dentro y hay tanto que se pierde por poner todo en un mismo saco y no darse el tiempo de mirarlo con detalle y de no mirar, no sé, pues acá habían 15, ahora van a ser 16 historias de personas de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, de diferentes posiciones políticas que tienen un propósito común, que es que esto que nos alberga a todos dure más tiempo y esté en mejor estado para nietos, nietas y futuras generaciones. Así que cuando quedan 15 segundos,
Les doy las gracias por haber estado acá. Gracias a Juan, a Victoria y a Pepe. Y espero podamos seguir viéndonos más adelante. Muchas gracias.